Este capítulo ya lo anticipé en la introducción. En cierto momento, después de haber empezado, como hicimos, con humanos, me pareció que la parte inmunitaria, tan importante en este tipo de tratamiento, se podía ver mejor tratando animales, porque los animales aparentemente tenían una respuesta inmunitaria que tenía más efectividad que la de los humanos, así suponía. Por eso me fui al zoológico. En el zoológico trabé relación con los veterinarios como para tratar animales salvajes. Eso es lo que van a ver ahora, enseguida. Algunos ejemplos de todos los animales que tratamos. Creí también que era distinto tratar vertebrados mamíferos como nosotros, que tratar anfibios, que tratar saurios, que tratar aves, pero resultó todo exactamente igual. O sea, todo el mundo tiene un tipo de respuesta semejante en cuanto al hecho. Y mi gran sorpresa fue también que en el zoológico los animales tienen la inmunidad deprimida por el encierro, razón por la cual de pronto tienen heridas que normalmente en la vida salvaje no la tienen. Este capítulo va a mostrar eso y seguramente el agregado de el tratamiento en las plantas, tal cual se va a explicar en un ratito. Vamos a empezar en este otro capítulo a mostrar los animales que había tratado. Les recuerdo que en cierto momento pensé, ya lo había dicho en la introducción, que la inmunidad del animal es una inmunidad, digamos, de respuesta más positiva, más rápida que la del humano. De modo que me fui al zoológico, en el zoológico empecé a tratar animales, me aceptaron muy bien y junto con los veterinarios que había en el zoológico en ese momento empezamos a tratar animales. Estas fotografías que vienen ahora van a ser una serie de ejemplos resumidos, muy poquitos casos, sobre todos los animales que hemos tratado durante 10 años en el zoológico. La primera fotografía que se ve es la de un caballo que se lastimó la mano contra el alambrado. Se ve la lesión en la rodilla, o sea, dejarlo inmovilizado no se podía. De modo que llenamos la herida con azúcar, la vendábamos y dejábamos al animal andando durante todo el tiempo. Esta es la forma de tratamiento que se ve. El tobillo, perdón, esta es la forma de tratamiento que se ve. Así evoluciona la herida con la formación de tejido de granulación y la capa brillante. Cuando está toda la herida rellena con el tejido de granulación, comienza a acercarse los bordes de piel, como se ve acá, tal cual, y termina cerrada la herida completamente, con el pelo que lo cubre. O sea, en estas condiciones se curó totalmente, y andando siempre. Por eso nuestra recomendación es que en todas las lesiones que hay, hacer el tratamiento y mantener al paciente en continuo movimiento. Este fue nuestro primer paciente que tratamos en el zoológico. Esta puma, en una de las peleas con el macho, pero había tenido la cría, tiene en la mano izquierda una lesión desgarrada e infectada. Un día viernes se hizo la toaleta quirúrgica igual que en cualquier herida de un sujeto vivo y se le dio antibiótico por vía general y el tratamiento antiséptico local. Lamentablemente, cuando vinimos el lunes nos encontramos que la herida estaba en plena evolución a una gangrena. Por eso se le sacó la curación y empezamos las curaciones con azúcar. Para no tener que dormirla cada rato, se la dejó en la parte de hospital, en una jaula brete, que se corría todos los días como para embretarla y poder sacar la mano para poder hacer la curación. Eso es lo que hacíamos, que se ve acá. En medio de la curación, esto cuando ya se estaba tratando con azúcar, se ve que la herida, ahora que está limpia, tiene dos componentes. Un componente acá superior, que es una herida de más o menos 8 por 8 centímetros, profunda hasta el hueso, y una herida inferior de 15 centímetros, unida por un puente de piel. Estas dos heridas que están en continuación, de gran tamaño, fíjense el tamaño porque acá se empezó a cerrar y no se puede decir, nadie se le ocurriría pensar cuál era el tamaño original de la herida.
Y acá está totalmente curada, no tiene cicatriz y nadie puede decir que en esa mano tuvo una herida tan grande, una de 15 centímetros, de 8 por 8, que terminó en esta forma de curarse. Es la reproducción de todo lo que vieron hasta ahora, pero en animales, tal cual. Esta es la pata de un elefante, está infectado por un estafilococo. Así que la uña infectada, es la uña que está infectada, la uña está caída, tenía una inflamación del lecho unguial y la uña infectada. Por lo tanto, empezamos a curarla pintándola todos los días con el azúcar que habíamos preparado en la solución madre. Así evoluciona a la desinflamación, la curación del lecho y comienza el crecimiento de la uña que tardó 1 año hasta que estuvo curada en estas condiciones. Entonces, una vez que se curó la infección, empezó a crecer la uña y terminó como se ve en la fotografía. Esta elefanta era Mara, la elefanta del Circo Rodas. Estando yo de vacaciones en la costa argentina, había un circo en Mar del Plata. Entonces el veterinario del circo sabía dónde estaba yo. Le mostraron a Mara, que era la atracción del circo, esta elefanta, que se puso loca por un encendido brusco de tubos fluorescentes, y entonces el cuidador no tuvo más remedio que manejarla con el punzón con que lo manejan siempre. Entonces le metió un punzazo en la mano. Este punzazo se profundizó y esto, como un paquidermo, tiene una piel que mide 3 centímetros de espesor. Así que hizo una infección que cuando hizo la fístula ya tenía 65 centímetros cúbicos de capacidad. Era una cavidad infectada de 65 centímetros cúbicos. Lo clásico es, para estos animales, para los que no están en la veterinaria, hacer lo que recomienda el manual de Fogler, donde se anestesia una vez, se abre la herida en cruz, se deja abierta y se cura, se trata de curar, con antibióticos generales y con antisépticos y antibióticos locales. Algunos se curan y algunos no se curan. En lugar de hacer eso y dejarla inmóvil durante parte del día a la elefanta, lo que hicimos fue preparar la solución con eugenol y polietilenglicol, usar una sonda endotraqueal, como la que ven acá, de intubación, para poder inflar el balón y poder llenar la cavidad con la solución. Lo hicimos 1 o 2 veces, enseñamos al cuidador a hacer esta curación, dejar la sonda puesta, como hicimos con la abuela, dejar la sonda puesta durante 15 minutos, después desinflar el balón, sacarla y dejarla evolucionar lentamente. Así siguió trabajando todo el tiempo. Todas las noches era la atracción del circo y terminó curada en el curso de 4 semanas. Otro elefante en el zoológico con una lesión que se curaba solamente con topicación local o con cobertura local de la solución madre que teníamos preparada. Termina así, curada totalmente. Así, en esta forma se termina. Este es nuestro animal más pequeño que tratamos. Es un canario. El canaricultor era un ginecólogo del hospital que sabía lo que hacíamos. Esta infección se produce en las patas y se extiende después a los pulmones del animal y hace una infección crónica que lo lleva a la muerte. Además, se contagian todos los canarios del lugar, de modo que cuando apareció con estas condiciones, se ve la hiperkeratosis y la inflamación correspondiente de la pata, de la garra que tiene el animal, lo pintamos con la solución con azúcar eugenol. Con esa pintura, en 14 días, igual que el bebé se curó, terminó totalmente curada. Por cierto que no se complicó la infección en el animal, ni se transmitió la infección al resto de los animales, pero la curación fue solamente por pintado con la solución con eugenol durante 14 días. Este fue el animal más grande que tratamos, la osa polar, Josefa. Era un animal muy inteligente. Josefa se hizo un desgarro con la cadena que levantaba la puerta trampa como para bajarlo al recinto inferior. Con la garra quiso levantar la cadena y se cortó el dedo, se infectó, por cierto. La experiencia con este animal fue que tomarlo era muy difícil.
Otra anécdota que cuento, como para no se aburran tanto, fue uno de los primeros animales que traté en el zoológico. Entonces me acuerdo, yo siempre asistí al zoológico como espectador, así que estaba 5 o 6 metros de cada uno de los animales. Era la primera vez que me tocaba entrar al recinto de un animal, así que el animal se tomaba así, con lazos que se ponían con las lanzas como para ubicarla en el cuello y en el cuerpo. En el momento que se la tenía fija, se hacía un disparo con un rifle, con un anestésico, que cuando se clavaba en el animal al ratito lo dejaba dormido. Cuando estaba dormido, recién en ese momento entrábamos al recinto. La primera vez que entré al recinto y que estuve cerca de Josefa, tenerla a medio metro de distancia, lo primero que atiné a hacer fue mirar dónde me tenía que subir para escaparme si Josefa se despertaba, porque me produjo una impresión así muy importante estar tan cerca de una cabeza tan grande de un animal salvaje. Después de eso empezamos a curarla y después van a ver ahora cómo a partir de la primera vez lo único que hacíamos era dormirla un poco, sacar la pata afectada, ya no teníamos que entrar al recinto y hacer la curación como se está viendo en estas condiciones. Josefa era un animal muy inteligente, yo dije, no la tenían expuesta cuando estaba herida y en tratamiento. Entonces la tenía en el recinto inferior. Cuando estaba en el recinto inferior nosotros íbamos varias veces por semana para ver cómo estaba la pata. Josefa daba vuelta por la jaula hasta que nos enfrentaba. Cuando nos enfrentaba, retraía la pata y la ocultaba para que nosotros no la podamos ver. Tuvimos que terminar dándole pan con miel para que en el momento que comía el pan con miel bajara la pata para que podamos verla. Pero la respuesta de Josefa frente a cada una de las actitudes era la de un animal muy, muy inteligente. Era, por decir así, junto con los elefantes, con Norma la elefanta, los animales más inteligentes del zoológico. Pero con este tratamiento terminó curada así, o sea, se curó totalmente. Hicimos para mostrar que se puede aplicar la mastitis en las vacas lecheras. Es una enfermedad muy frecuente. Uno de los veterinarios fue a varios supermercados y tomó distintas muestras de leche para ver si tenían rastros de antibiótico de vacas que habían sufrido una mastitis, que fueron tratadas con antibiótico y antes de terminar el tratamiento ya fueron ordeñadas, no infectadas por cierto, ya curadas, pero con antibiótico, a ver si se encontraba. Y efectivamente encontró rastro de antibiótico en varias muestras de leche. Por eso pensamos que era mucho más práctico y más nutricio, digamos, usar este tipo de curación con la solución madre en la mastitis. De modo que una vaca que tuvimos en el zoológico la infectamos con Pseudomonas, que era una bacteria muy difícil de curar, a pesar de que en las diapositivas ya vieron en el trabajo de laboratorio que hicimos que se cura rápido con este procedimiento, en 1 a 3 días. Entonces la infectamos con Pseudomonas. Acá se ve la excreción de la secreción de uno de los cuartos infectados con Pseudomonas. Acá se ve la inflamación correspondiente al cuarto que estaba infectado por la infección. Acá se ve el tipo de tratamiento que le hacíamos con la solución madre de azúcar, la desinflamación correspondiente, las muestras de leche que se fueron sacando en los distintos momentos. El primero a la izquierda es pretratamiento y el último a la derecha ya es posttratamiento, donde se ve la curación total de la infección por Pseudomonas únicamente con esto. Si quedaba algo de esto en el cuarto que directamente se le extraía la leche, finalmente quedaba con azúcar, no quedaba con otra cosa, o sea, no había ninguna muestra de antibiótico ni ningún tipo de fármaco que pudiese alterar la alimentación de un infante o de un adulto cuando tomaba esa leche del supermercado. Así que nos pareció que era muy práctico. Pero como siempre, asistimos a un establecimiento en la provincia de Buenos Aires que muy gentilmente nos dejó tratar algunas vacas, pero por distintos factores, de intereses comerciales, etcétera, etcétera, distintas cosas, no pudimos seguir adelante con el tratamiento. Queríamos hacer un tratamiento como para hacer una publicación madre que muestre claramente que este tratamiento reemplaza los antibióticos para poder curar las mastitis de la vaca, pero sin el riesgo de la contaminación terapéutica.
Uno de los monos. El mono se agarró la cola con la puerta de la jaula, o sea, la puerta guillotina de la jaula. Entonces se fracturó la cola. Tiene una fractura en la parte derecha y tiene una sección de la cola en la parte izquierda. Lo único que hicimos fue un rulero de mujer, lo cubrimos con tela adhesiva, lo llenamos, igual como hicimos con el dedil de aquellos dedos que vieron anteriormente. Entonces acá lo llenamos con azúcar y se lo poníamos en la cola del animal, así. Se lo poníamos en la cola del animal fijado con tela adhesiva. Con este tratamiento terminó así, terminó totalmente curado, cicatrizado y curado. Acá otra vez, otro animal con el mismo ejemplo, curado de la misma forma, con la misma evolución, tal cual, y termina con restitución de pelo, piel, etcétera, etcétera, igual que todo lo que vengo repitiendo hasta este momento. Una otitis externa en un perro. La curamos con azúcar. Hay un trabajo publicado por veterinarios que me vinieron a ver y que publicaron en Medicina Veterinaria porque hicieron todas las otitis externas, las trataron con azúcar y lograron un número importante de casos. Está publicado hace varios años, donde participamos como asesores del trabajo, donde curaron todas las otitis externas con azúcar. Acá está. Es un perro boxer, como ustedes pueden ver, y este era el aspecto simpático que tenía cuando estaba vendado. Ahí está. Otra vez. Este es un caso muy importante. En este caso es un ciervo en el zoológico. A la izquierda, mi mano está teniendo el hocico del ciervo. A la derecha, arriba, está el ojo y la oreja. Más abajo está el cuello del animal. Y si seguimos hacia la derecha, está el cuerpo del animal. El animal comenzó con una pequeñísima lesión, tipo estafilocóxico, en la mejilla. Empezaron a tratarlo, pero la lesión, en lugar de curarse, se fue extendiendo. Empezaron a darle antibióticos por vía general, antibióticos y antisépticos locales, pero durante 9 meses la lesión se complicó. Se complicó tanto como para tener, cuando me llamaron, una doble lesión en el carrillo. Una en la que estoy sacando ahora la comida condensada por dentro del carrillo, grande abajo, la van a ver enseguida, y una más chica subocular, arriba. Estos animales rumian. Entonces, introducen alimento en la boca, lo mastican en la boca. Después de eso hacen una digestión secundaria en la que sufre el alimento masticado una digestión bacteriana. Por lo tanto, el desarrollo bacteriano es tan importante que era el que continuamente condicionaba una reinfección de la herida con la necrosis correspondiente. Por eso se agrandaba en lugar de achicarse y no permitía la cicatrización en ningún momento. Por eso, el doble problema que tenía era encontrar un procedimiento distinto para curarla, pero además, cómo curarla permitiéndole que se siga alimentando. Finalmente concluí, acá ven, está recortado todo el tejido necrótico y sin lugar a dudas, los dientes están expuestos. De modo que acá tiene que pensar que este animal tiene recortado epitelio, dermis, tejido graso, muscular, nervios y vasos, porque toda la mejilla está recortada necróticamente. ¿Ven la herida? ¿Ven la herida que está arriba? Tiene una doble herida, la grande abajo y la pequeña arriba, pero sin lugar a dudas está comunicado el interior de la boca, me refiero a la parte bacteriana, alimento, etcétera, con el exterior. Por eso elegí embeber una gasa en la solución madre de azúcar, introducirla así embebida por el agujero inferior y sacarla por el agujero superior. Esto hacía mecánicamente una obturación de los dos agujeros, al mismo tiempo que permitía la curación de todos los tejidos comprometidos en la lesión del carrillo, como para que responda igual que todo lo que vimos antes en este tipo de tratamiento. Entonces, el animal así seguía comiendo, el alimento lo ponía en contacto con la gasa embebida en azúcar, las bacterias estaban totalmente controlados, empezó a evolucionar así, pero la evolución fue inteligente, no fue una evolución donde primero se cerró la piel y quedó abierto el interior, no, primero se cerró la mucosa, se cerró el plano muscular, se cerró el plano conjuntivo, y cuando eso telón cerró la boca y separó la boca del exterior, recién en ese momento,
comenzaron a acercarse los bordes de piel y yo no hice nada por eso. Eso fue una respuesta espontánea, digamos entre comillas, inteligente del sistema inmunitario de un mamífero de sangre caliente, vertebrado y con quijada, exactamente igual que los humanos. La respuesta nuestra es la misma. Hasta que terminó así, terminó cerrado. ¿Se acuerdan cómo era el tamaño de la herida y qué era lo que comunicaba? En la diapositiva se ve. Acá terminó en esta forma, prácticamente sin cicatriz, con restitución de pelo, piel, etcétera, etcétera, porque es los bordes de piel sanos que se acercaron, como tantas veces repetí en esta exposición. Este es otro caso sobre el que hicimos una película con Alejandro Stern. Este es un flamenco. El flamenco, yo iba al zoológico, si no me llamaban por alguna razón especial, los días sábados. Cuando concurrí el día sábado, resulta que el flamenco recientemente se había fracturado una pata. Los flamencos son animales que, como ustedes bien saben, para vivir normalmente siempre tienen una pata levantada y tienen que estar en movimiento, no pueden estar echados. De modo que el flamenco no podía caminar, por lo tanto no se alimentaba, no tomaba líquido, prácticamente estaba condenado a muerte. Entonces, la pata que se había fracturado la guardé en la heladera, en una posición funcional. Y la pata con el lecho de fractura, lo metimos en una jeringa de 60 centímetros cúbicos fijada con tela adhesiva llena de azúcar. Así el animal caminaba. Parecía un flamenco pata de palo, tipo pirata. Entonces, caminaba en estas condiciones, podía levantar la pata, podía echarse y levantarse, o sea, volvió a recuperar la normalidad. Cuando tuvimos la lesión convertida en un muñón, en estas condiciones, lo que hice fue tomar la pata, que se ve ahí a la derecha, hacer una mufla y contramufla como hacen los dentistas para la fabricación de sus prótesis. Cuando tenía hecho el molde, fabriqué una pata de acrílico, tal cual la ven ahí, con acrílico odontológico, en los moldes que había previamente hecho con el yeso para reproducir la pata que se había fracturado. Entonces, esta pata de acrílico se la puse con un tubo de acrílico fijada con tela adhesiva y alambre, y con esta forma caminaba. Lo importante de este caso, aparte de lo significativo que es la forma de curación, la prótesis que le fabricamos, etcétera, etcétera, lo más importante fue que cuando el animal estaba en estas condiciones, cuando el ave estaba en estas condiciones, lo llevamos con todos los otros flamencos que en el zoológico se ven a la entrada. Cuando un visitante entra al zoológico, lo primero que encuentra es un gran número de flamencos cerca de un lago. Este flamenco era parte de ellos. De modo que ahora que estaba en estas condiciones, este flamenco lo llevamos con los suyos. Cuando lo llevamos y lo pusimos en contacto, cerramos en un círculo todos los cuidadores y los veterinarios, conmigo incluido, por cierto, cerramos un círculo con todos los flamencos rodeándolo a él. Todo estaba bien hasta que nosotros rompimos el círculo. Cuando deshicimos el círculo, los flamencos, todos, se separaron para un lado y lo dejaron solo. Como pensamos que lo habían segregado porque tenía una pata distinta y porque había estado tanto en contacto con nosotros, pensamos que por alguna razón demostrarles que era el mismo flamenco de siempre, volvimos a cerrar el círculo, volvimos a poner todos los flamencos juntos. Estuvimos un rato y al rato volvimos a abrir el círculo. Cuando abrimos el círculo, inmediatamente todos los flamencos se fueron por un lado y lo dejaron solo. Pensamos que si lo dejábamos entre ellos lo iban a matar a picotazos, que sería lo clásico en medio de una segregación. Por eso lo llevamos al flamenco de vuelta para la parte de hospital. Cuando lo trajimos a la parte de hospital, después de haber vivido esta experiencia, el flamenco en estas condiciones se echó, no se levantó más, después de haber vivido la segregación que sufrió, no quiso comer ni quiso tomar y terminó falleciendo. En todo caso, hice una película con esto porque es la mejor expresión de cómo es la característica de comportamiento psicoemocional que tienen estas aves, o esta ave en este caso, comparada con los humanos en cuanto a la repercusión de la segregación después de todo lo que nosotros habíamos hecho. Cuando
de pronto me trajeron esto, que es una infección de una boa. Esta estomatitis es una infección de la boca. Es una estomatitis úlcero-necrotizante, que se produce por una asociación de dos bacterias saprófitas que cuando actúan en conjunto producen estas lesiones. El animal, cuando tiene este tipo de enfermedad, esta gingivitis o estomatitis, mejor dicho, deja de comer. El cuidador se da cuenta que como no consume alimento vivo, que es el que le dan habitualmente, es porque tiene enferma la boca. Así era con esta boa y con otra, fueron dos juntas, de modo que estos animales no tienen secreción salival. Así que, como esto es una infección bacteriana, decidí probar llenándole la boca con azúcar a estos animales. Les llené la boca con azúcar 2 veces por día a los dos animales, con este único tratamiento, en la boca llena con azúcar. Terminó así, totalmente curado. Las tuvimos en cuarentena, como para ver cuál era la evolución durante 40 días, y evolucionó sin ningún problema, comiendo una vez que se había curado. Pero cuando me trajeron esto, entendí que los animales de sangre fría tenían la misma respuesta que los animales de sangre caliente. Así que cuando me trajeron este lagarto, que tiene una osteomielitis de maxilar superior, como se puede ver acá, no hice otra cosa que ponerle azúcar 2 veces por día también, en estas condiciones, y dejaba que actúe durante un rato. Con este único tratamiento, otra vez, la curación total de la osteomielitis. Pero cuando ya me había pasado esto con estos animales de sangre fría, me trajeron el animal crítico, esta tortuga de mar. Esta tortuga de mar es una tortuga que mide aproximadamente unos 30-40 centímetros, o sea, es grande como una mesa, que vive en agua de mar al 3%, en agua salada al 3%, y que no se puede mantener fuera del agua más que 1 hora y media. Se produjo una lesión, como ustedes pueden ver acá, en el hombro, de una de las manos, y lo curaron con todo, con antibiótico, con antiséptico, bueno, lo de siempre, por vía general, por vía local, etcétera. Pero no había forma de curarlo. La lesión crecía y se agrandaba a medida que pasaba el tiempo. La necrosis se hacía cada vez más importante. De modo que cuando me llamaron decidí, primero con la cureta que ven al costado, limpiar todo el material necrótico que había dentro de la herida. Y quedó una herida que tenía 2 bocas, una boca más hacia el cuerpo, grande, de más o menos unos 4 centímetros de profundidad por 4 de diámetro, y otra boca a la izquierda más pequeña, en la piel, unidas por un puente cutáneo, igual como la que tenía el puma. Entonces se ven las lesiones que hay, digamos prácticamente la complicación ósea que muestra la herida por la infección crónica. Así que empezamos a llenarla con azúcar, y así como estaba llena de azúcar, al poner el azúcar, a los 30 segundos se produce la misma liquefacción del azúcar con el medio interno del animal, igual que la que habíamos visto hace muchos diapositivos atrás en los humanos, exactamente igual, de la misma forma. Así esto, cuando estaba en estas condiciones, lo vendaba, lo dejaba sin parafinar ni nada, lo vendaba, lo dejaba fuera del agua 1 hora y media, y después lo metía dentro del agua, vendado y todo. Con este tipo de tratamiento terminó así, terminó completamente curada y moviendo la aleta sin problema. O sea, lo que no se pudo lograr en muchos meses de tratamiento se consiguió en poco tiempo. Fue la mejor expresión que los animales de sangre fría tienen la misma respuesta que los animales de sangre caliente. Pero cuando me pasó que los animales de sangre fría se curaron, entonces pensé, yo no era biólogo, por cierto, entonces, pero como buen cirujano y tratante de estas heridas complicadas, se me ocurrió pensar, después de muchas cosas, que si se curaban así los animales de sangre caliente, se curaban así las aves, como vieron el canario, y hay loros, etcétera, que mostré, de cada caso tienen un ejemplo acá, porque si no esto sería interminable. Entonces se curaron las aves, se curaron los animales de sangre caliente, ahora se curaron los animales de sangre fría. Parecería ser que la respuesta inmunitaria
es una respuesta universal de todo lo que vive sobre la Tierra y que frente a la infección siempre habría de pasar lo mismo. Para averiguar si eso es cierto, me fui a la Facultad de Agronomía y establecí contacto con la doctora Mayda de Shalbat, que era la jefa de trabajos prácticos de la cátedra de fitopatología. Y frente a las diapositivas y a la pregunta de si las plantas tenían infecciones, bacterianas, respondió que sí. Por lo tanto decidimos probar, y probamos con muchos casos, con algodonero, con planta de tabaco, con cítricos, con laurel de jardín, algunos hechos a jardín a cielo abierto y otros hechos en invernadero. En algunos donde tenemos la anatomía patológica, que no la vamos a mostrar por razones de tiempo, de la cancrosis de los cítricos, donde la doctora Thompson hizo la anatomía patológica de la curación de las heridas en las hojas de la planta. Esa la hicimos en invernadero. Pero entonces, acá se ve un laurel de jardín. El laurel estaba en el medio del jardín de la facultad. El laurel estaba todas las hojas, como ustedes pueden ver, contaminadas y muchas ramas. Comienza en una parte y se comienza a extender, pero como no tenía tratamiento, siguió extendiéndose. Por lo tanto, tomamos una hoja y, pensando que iba a pasar lo mismo que en el chico, esta hoja está infectada la planta por lo que se llama la tuberculosis del laurel, la Pseudomonas tuberculosa. Esta infección produce una serie de lesiones como típica respuesta defensiva de la planta, que son como un yao, son tumores de color pardo, duros, que nacen en la hoja. Decidimos pintarlos, y entonces acá la ven, la hoja pintada, los tumores se empiezan a necrosar y se forma un cuello necrótico que conserva la hoja, que está sana, intocable. Por más que le pongamos azúcar, la hoja no alteraba su estado de salud. En cambio, todas las partes de la hoja que estaban complicadas con un tumor necrótico provocado por la bacteria formaban un cuello necrótico alrededor, como se ve acá. Se ve el tumor que se pone negro, se ve el cuello que se está formando alrededor de la hoja y finalmente se cae el tumor, como se ve acá a la derecha, y queda una cicatriz. Así evolucionaron todas las hojas. No solamente las hojas, esta rama también tenía un tumor con el que se ve ahí, que pintado se empezó a necrosar por pintado nada más, tal cual como pasó en muchos otros casos de humanos y animales. Por pintado se empieza a necrosar el tumor y se cae y queda una cicatriz sana en la rama. Así evolucionaron todas las plantas hasta ese momento, de modo que llegó la demostración que parece que todo lo que vive en la Tierra, con características propias de la especie, tiene una respuesta semejante de defensa frente a la infección bacteriana, y frente a esa patología el azúcar actúa en todos los casos, provocando el tipo de reacción correspondiente como para llevar a la curación. Lo tenemos reproducido en aves, en humanos, en animales de sangre caliente, en animales de sangre fría y ahora en plantas. El caso que sigue es una chinchilla. La chinchilla estaba infectada por una micosis. La micosis produjo una alopecia correspondiente, que se ve la piel, que se cayó todo el pelo. Así que como la micosis tenía que responder frente a la solución de azúcar eufenol colicilinglicol, fue lo que hicimos, la pintamos todos los días. Acá se ve la alopecia brusca que se produjo, así que pintamos la piel ya sin pelo, que se había caído espontáneamente por la infección micótica, la pintábamos todos los días con la solución de azúcar eufenol colicilinglicol. Cuando la micosis se curó, empezó a crecer el pelo de vuelta y el animal volvió a ser el mismo animal que había sido antes. En todos los casos tratados siempre nos pasó lo mismo. Y este puma se ve hacia arriba la oreja del puma, hacia abajo a la derecha el ojo del puma. Por debajo de la oreja hay una lesión con alopecia hiperqueratósica que muestra la infección provocada por un hongo, una tiña.
se ve la muestra que sacamos como para determinar que era efectivamente una tiña en el cultivo que se había hecho. Empezamos a pintarla y pasó exactamente igual que la chinchilla. Cuando se curó la infección micótica, la piel volvió a crecer otra vez. Y más aún, este caballo es un caballo de equitación. La micosis en una de las patas se ve claramente. Entonces empezamos a curarlo. Y se ve la curación total. O sea, se responde igual, con el animal andando, sin haciendo otra cosa. No hicimos otra cosa que pintar la solución 2 veces por día en el animal. Le indicamos al cuidador que lo haga. Acá es una lesión micótica en un gato que estaba inmunodeprimido. Entonces este es el cuello y la lesión en el gato. Entonces otra vez lo pintamos con la solución con eugenol y se ve la evolución hasta la curación total. Ahí. Recuerden cómo era al principio la lesión. Después empieza a crecer el pelo. Todos responden exactamente igual. Pero como no era suficiente con los animales, esta mujer tiene una infección tratada por la doctora Medvedev en Misiones. Es una infección profunda, provocada por un hongo, sin posibilidad de curación. Entonces repitió el procedimiento. Publicamos un trabajo en la revista de micología mexicana sobre exactamente esto mismo, tal cual. Se ve la curación hasta que se cura totalmente, otra vez. Todas las onicomicosis, todas las infecciones de piel en pelo, todas las que me tocó tratar, a pesar de que yo no soy especialista, todas las que se pusieron cerca mía y que me tocó tratar hasta el día de la fecha, 100% se curaron. Todas las infecciones de los pies, de los hongos en las uñas, como dije, y todas las infecciones en cualquier lugar externo del cuerpo se han curado con esta solución. La disidrosis. Esto es una lesión de la que no se conoce la etiología, pero se ve acá. El paciente se le producen cortes en la mano y una hiperkeratosis por la evolución crónica que lo lleva prácticamente a la inmovilidad. Y se ve la curación. Se ve la curación total. Solamente acá es distinto. Acá preparada la solución, se la daba al paciente, el paciente la ponía en una cazoleta, metía las 2 manos adentro de la cazoleta y la dejaba durante 20 minutos a 1 hora mirando la televisión. Cuando pasaba los 20 minutos, cuando pasaba la hora, digamos, en ese momento lo sacaba, se secaba las manos y trataba de no lavárselas, simplemente secárselas, nada más, y dejaba seguir actuando la solución. En esas condiciones, lo que acaban de ver en la primera diapositiva terminó en estas condiciones, o como se ve acá, con la disidrosis totalmente curado. Otra vez, todos los casos de disidrosis, sin ser yo un especialista en dermatología, pero todos los casos que llegaron a mi consultorio, todos se curaron. Empezamos ahora con el complemento de este capítulo de animales, porque en algún momento me enteré que las artritis eran inflamaciones de las articulaciones condicionadas por una variación de linfocitos T. Consulté la bibliografía correspondiente y cuando confirmé eso, apareció este pavo en el zoológico que se ve que está echado, no se puede parar por la inflamación de las articulaciones de las patas. O sea, las garras están complicadas, rojas, edematizadas con las inflamaciones, con las articulaciones complicadas. A raíz de lo que sabía, lo que hice fue preparar la solución madre e inyectarla subcutáneamente por encima del codo, o sea, por encima de la lesión media del miembro, subcutáneamente. Lo hice 1 vez por semana. Lo hice un sábado, así estaba la garra, así estaba. Esta es la condición en la que estaba antes del tratamiento. Lo inyecté un sábado y el sábado siguiente ya estaba en estas condiciones. Había mejorado muchísimo con una sola inyección, en la que yo supongo, no puedo demostrarlo todavía, pero supongo que la alteración está en la variación de la respuesta macrófago-linfocito T. Ahí debe estar el asunto, seguramente. Una segunda inyección
llevó a este tipo. Al segundo sábado ya estaba en estas condiciones, o sea, el animal se había curado totalmente. Después de eso hicimos varios casos experimentales con ratas con artritis provocada por Simosan y tratamos de determinar si las inyecciones locales o las inyecciones en abdomen respondían igual, y respondían exactamente igual. Es un trabajo ese que no publicamos sobre las artritis todavía, pero tenemos hecha toda la experiencia de artritis provocadas en ratas en el bioterio de la Facultad de Farmacia de la Ciudad de Buenos Aires. De cualquier forma, todas las lesiones articulares inflamatorias que me tocó tratar en estas condiciones respondieron yendo a la curación.